pues ya estamos de nuevo aquí. Gracias por aguantarnos tantito con la pausa. Y vamos a entrar de lleno a la charla de hoy. Hoy, como les comentaba antes de terminar el bloque pasado, tenemos a nuestro invitado especial. Él es Herráez. Herráez es médico, bueno, estudió medicina y también trabajó en el departamento de psiquiatría de la UNAM, en el departamento, permíteme, ¿verdad? Es que se me fue la onda aquí. No te preocupes. No, aquí está. Trabajó en el departamento de psiquiatría de la UNAM haciendo electrocefalografía y estudios del sueño, y bueno, también lee el tarot. Y también tenemos de invitado a José, que él trabaja en Fronteras del Conocimiento. Y bueno, también está Sutrix con nosotros, que es colaboradora de Sin Pretexto. Y pues bienvenido, Herráez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, todos, pues muy bien. Les doy las gracias por haberme invitado esta noche. Se ve que son un grupo bastante agradable. Gracias y bienvenidos. Gracias, gracias. Pues vamos a empezar con el tema. El tema pues es acerca de los sueños. Y para empezar, ¿qué son los sueños, Herráez? Bueno, tendríamos que referirnos primero a cuál es el origen, ¿no? Del sueño, la necesidad para soñar, por qué dormimos, etcétera. Los sueños son para diferentes disciplinas muchas cosas, ¿no? Si nos referimos a la etimología que pues más nos puede sonar como el latín somnus o el latín arcaica sopnus con P en medio, ¿no? Que después vendría de la raíz indoeuropea suepno, que ya suena casi a sueño, ¿no? En diferentes idiomas también que vienen del indoeuropeo. Para las culturas mesoamericanas, más o menos tiene las mismas acepciones, es una proyección de el corazón y de los dioses y del cosmos más que de la mente como tal, ¿no? Y se le denominaba el Yohualtetzalhuitl para la acción del sueño. Y para cuando estabas somnoliento o tú tenías sueño, pues era el Cochimiqui. Y bueno, también en otros idiomas, ¿no? Sueño de supnos, que es griego. En el griego tienen tres palabras para el sueño, ¿no? Porque se refieren a diferentes cosas. Hipnos, de donde viene hipnosis, como por ejemplo. Onar, de donde viene esta cuestión de como de calificar los sueños como onírico. Y por último, Sipnos, ¿no? Que es como aquel suepno, o como en el lituano sapnas, en el irlandés antiguo swan, en el inglés antiguo sven, en el germánico viene de slapnam, dram, que después se convierte en dream, en el inglés moderno. Y en el italiano sono o soño, francés someil, ¿no? Todos tienen esta raíz, ¿no? Típica menos en otra raíz germánica que se dice troma. Entonces aquí en el alemán es donde encontramos el significado más exacto. Aunque no quiero sonar muy hegeliano y de esa como estirpe ni, digamos, o sea, como escuela, pero después veremos a Freud, ¿no? Y en esa cuestión de que trome, o es tanto el trauma, eso que es una herida, como el acto de soñar. Entonces, el soñar es como una introversión al inconsciente, aquello que no necesariamente está consciente de todo lo que pasa, donde no enfocamos nuestra atención principalmente durante la vigilia. Y es el sueño una cuestión de múltiples factores, ¿no? Es una función orgánica, ¿no? Es un intercambio de neurotransmisores. Es un momento filogenético, que quiere decir que es evolutivo, que lo compartimos con otras especies, ¿no? Ya sea que seamos del mismo linaje o que seamos un híbrido Anunnaki. Eso fue un chiste. Y
Y bueno, pues tenemos un centro, ¿no? Reptil en nuestro cerebro, como nuestra forma más primitiva, nuestro yo más primitivo. Y sí, hay un rollo del sueño. Pero el reptil vive en un nivel del sueño diferente, a excepción de los dragónidos, el sueño del dragón, ¿no? Que es incluso una iconología clásica. Tanto duerme la serpiente con plumas, tanto duerme el dragón europeo como el dragón chino, etcétera. Y tiene que ver con los sueños también, ¿no? Como un ícono, como una tona, como un animal de poder, aunque los sueños son el vehículo también para la magia mexicana y para el chamanismo en general, ¿no? Por la cual el nahual, el chamán, la mujer nahual también, claro, ¿no? Puede soñar, ¿no? En el sueño hay una función de, como ya dijimos, este cerebro reptil no gobierna al cerebro, sino el mesencéfalo, a través de algo que se llama la sustancia reticular ascendente. Ascendente porque sube hacia los estratos superiores del cerebro, donde supuestamente coordinamos y no nuestros movimientos y nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, el sueño también sirve para descanso de la visión. El sueño también restituye la memoria. Si no soñáramos, no tendríamos memoria, como por ejemplo. El sueño es lo más parecido a la muerte, después de el éxtasis erótico, digamos, ¿no? El sueño es también el vehículo por el cual podemos tener, por vía de la inducción o por vía más bien de la intuición, ¿no? Y sobre todo las mujeres, aunque me chocan los juicios genéricos, por vía de la intuición tenemos poder ver ciertas escenas o ciertos mensajes, ¿no? En el futuro, porque nuestro inconsciente los puede estar dilucidando, ¿no? Podemos tener una precognición. O en algún momento en que nuestro inconsciente, ya no traumáticamente, ¿no? En el traumo del sueño, nos quiera develar algo también del pasado. Podemos experimentar una retrocognición. En muchas tradiciones dicen que podemos hablar con los muertos en el sueño, porque no están en nuestro plano, pero en otros planos, ¿no? Dicen, aclaro, ¿no? Se puede hablar con ellos. Hay un dios del sueño en casi todas las mitologías, ¿no? Este, en fin, um, el sueño fisiológicamente, compartimos el sueño además de con casi todas las especies, pero en especial con los dragónidos y con los mamíferos en general, compartimos el sueño profundo, ¿no? El sueño REM, ¿no? Como aquel grupo REM, ¿no? O en español MOR, ¿no? Que viene este término MOR porque quiere decir de movimientos oculares rápidos. Y eso de los movimientos oculares es uno de los tantos datos polisomnográficos. O sea, polisomnografía quiere decir que estás registrando tanto la actividad en la corteza cerebral por medio del electroencefalograma. Tienes unos electrodos en este sistema que se llama 1020 y también tienes en algunos puntos de los músculos, ¿no? Otros electrodos y unos electrodos en los párpados para registrar los movimientos oculares. Entonces vamos a ver que en las diferentes fases del sueño hay diferentes fenómenos, ¿no? Diferentes frecuencias y amplitudes de onda en el registro. Para no entrar en tecnicismos, ¿no? Diremos que hay 4 fases de sueño no profundo que varían en cuanto a su profundidad y una fase de sueño paradójico o muy profundo donde se dan los sueños lúcidos, como por ejemplo, ¿no? Que ya podríamos ampliar de eso después. Y que se llama precisamente el sueño de movimientos oculares rápidos, porque en las otras fases no hay movimientos oculares rápidos, o no hay movimientos, o son como balanceos lentos. El sueño también es un regreso a la caja de Pandora, es un regreso al útero,
es un regreso a la madre, a la tierra. Tiene muchas connotaciones simbólicas. De hecho, ya desde Grecia se peleaban en posturas respecto al sueño. Artemidoro de Daldis, que aunque nació en Éfeso se llamaba de Daldis porque ya había otro de Éfeso, que también contaba con oráculos. ¿Se acuerdan de los 300? ¿No? Leónidas tiene que ir ante a Fobos, ¿no? Para que en el oráculo de Éfeso le lean el futuro. Así que el sueño y las cuestiones de las mancias, pues está muy relacionado en la literatura, en la mitología, etcétera. Y Artemidoro de Daldis se la pasaba peleando con Heráclito, ¿no? Heráclito, que además sería un antecedente del historiador formal. Y sus posturas eran que Heráclito decía que simplemente eran proyecciones, ¿no? De la mente, como para reconstituir la vida, un poco adelantándose al psicoanálisis moderno. Sin embargo, Artemodoro había hecho una colección de 3000 sueños, ¿no? Como quien hace un recuento de la Matrix. Y bueno, pues empezó a clasificar toda una serie de fenómenos que se daban más comúnmente en la psique de estas personas a los que él registró sus sueños. Y por eso es que tenemos los primeros manuales de que si tal cosa soñarla significa esto o lo otro. Y aunque esto sería realmente muy variable dependiendo de la antropología cultural, ¿no? O social realmente de cada grupo, no obstante que estamos expuestos a la hegemonía y a la globalidad y que ya nos manejamos en características similares, pues cada quien tendría como sus particulares respecto a las connotaciones de los significados. No obstante, más o menos todos somos humanos y no obstante, todos funcionamos de una manera, pues, similar. Si quieren decirme algo, preguntar algo o pues anotar o connotar algo, me dicen, porque si no yo me puedo seguir de largo. Sí, yo sí quisiera hacer un comentario al respecto. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Pero por favor. Miren, realmente el sueño, pues, es un misterio. No sabemos exactamente el por qué soñamos, pero realmente dormimos, en este caso, porque durante la noche existe una regeneración celular en nuestro cuerpo. Cuando no dormimos durante la noche, que hay muchísimas personas que a veces se la pasan tomando café y haciendo su trabajo y todo eso, muchas de esas personas o la gran mayoría envejecen muy rápido. Pero aquí hay una cuestión importante. Durante la noche es cuando nuestro cerebro registra la mayor actividad en todo el día. Entonces, quiero preguntarle al especialista el por qué sucede esto. Lo has dicho muy bien, ¿no? Lo especificaste perfectamente cuando iniciaste con tu referido comentario. Es porque las neuronas se están regenerando. Bueno, pues como ya dijimos, parte de las funciones del sueño es, ante todo, reconstruir la memoria, ¿ok? También parte de las funciones del sueño es que todas estas vías de neurotransmisores, por vía de uno en específico que es la serotonina, ¿no? Activen las vías DOPA. Las vías DOPA no son otra cosa más que lo que tú excitas cuando haces algo que te gusta, cuando te drogas, cuando tomas café, cuando tienes sexo, cuando bebes alcohol, etc. O sea, precisamente en el aspecto de la actividad de la neocorteza es la parte más evolucionada o sea, digamos que de todo el cerebro per se, no solamente de la corteza, sino de todo en sí. Y hay una parte de la corteza que se llama la neocorteza, ¿no? Que los antiguos pensaban, o hasta los neurofisiólogos rusos modernos, etcétera, ¿no? Como Luria, etcétera, pues pensaban que solamente estaban las funciones de juicio, pero aunque el sueño se medía por la intervención del hipotálamo, como ya habíamos dicho, y la sustancia ascendente reticular, eh, hay una necesidad, ¿no? De reelaborar al consciente.
si no tuviéramos sueño, toda nuestra actividad, todos nuestros ciclos, ¿no? Harían que no pudiéramos retener ninguna información. A los que deprivan de sueños, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿no? Como lo que hacían los chinos en la guerra, perdón, los japoneses en la guerra chino-japonesa, o los típicos recursos de doctrina del shock, ¿no? Como por ejemplo en el ejército. En el ejército, como en la escuela, te hacen dormir un poquito menos de lo necesario, porque vas a ser más obediente, ¿no? Cuando te deprivan de sueño totalmente, en estos múltiples, pues como hay muchos protocolos, ¿no? Los han hecho los gringos, los europeos, los rusos, etcétera. Aunque yo creo que los rusos pre-posmodernistas o los modernistas rusos de las épocas de los 50 tienen los protocolos más locos, en fin. Pero el asunto es, ¿no? Entre otras, que sin sueño, ¿no? Tampoco podríamos coordinar nuestros movimientos. Sin sueño no podríamos restablecer la vista. Nuestros ojos perderían muy posiblemente la capacidad para ver. El sueño, como por ejemplo, lo compartimos con otras especies, como ya lo habíamos dicho. Quien tenga felizmente un gato se dará cuenta que los gatos son muy dormilones. Sin embargo, no es la especie de mamífero vertebrado que más duerme, sino que es el armadillo. Un poco también como su mismo exterior, como un mecanismo de defensa, ¿no? Es muy curioso. El sueño también es un mecanismo de defensa, incuriosamente. No sé, ¿algún otro dato? Por favor. Sí, Como el anterior, que fue muy bueno. Bueno, yo tengo otra pregunta nuevamente. Hay muchas personas que afirman tener sueños premonitorios o que incluso en algunas ocasiones se pueden comunicar con, pues incluso con familiares que ya no están en este plano. ¿La ciencia acepta este tipo de planteamientos? Bueno, obviamente la ciencia como tal, reduccionista, con los paradigmas de la filosofía de la ciencia, antes que los posmodernistas fueran tomados en cuenta, no. Obviamente, ¿no? Porque nos referimos estrictamente a registros de actividad del sueño y lo que podemos ver desde el punto de vista de la ruta de los neurotransmisores. Sin embargo, ¿no? En un protocolo elaborado en el departamento, ¿no? O sea, precisamente, no voy a decir qué década para no quemarme, pero digamos que tenía un amigo, Carlo, un saludo, donde quiera que estés, y Carlo hacía yoga. Y Carlo tenía la capacidad de conscientemente, ¿no? Modificar los patrones electroencefalográficos. Obviamente todos podemos conscientemente alterar de alguna forma estos patrones, pero no alterando también las frecuencias cardíacas, etcétera, ¿no? Y eso nos hace pensar que también está vinculado con otros aspectos de la conciencia y de las capas medias en el cerebro que nos hablan de las capacidades de sobrevivencia de las especies. Y parece ser que hay como no lo podemos decir así afirmando, ¿no? Que hay un sexto sentido, pero las damas muy posiblemente nos puedan sugerir que esto de la intuición, me explico, es un fenómeno de percepción, tanto como el sabor, el gusto, el tacto, la visión, etcétera, ¿no? Y hay quien tiene más sensibilidad. Como ya habíamos dicho, ¿no? Es muy difícil porque también nos desplazaríamos a un mundo en el que como no hay también un registro científico, ¿no? Como tú muy bien has señalado, pues
cabe la charlatanería, cabe que te quieran ver la cara, cabe muchísimas cosas, ¿no? Tú no vas ahora con una oniromante, ¿no? Nuestra cultura, pues, tal vez no lo ve bien, aunque tal vez puedas checar las revistas, ¿no? O sea, de circulación, digamos que popular, y muchas veces tendrá tal vez alguna sección que diga qué significa tus sueños, etcétera, ¿no? Porque finalmente eso nos atrapa, ¿no? Queremos saber por qué soñamos lo que soñamos. Y estos elementos de poder percibir, ¿no? Ya sea que tu inconsciente, ¿no? Elabore en forma de premisas, etcétera, ¿no? Unos argumentos intuitivos por los medios de los cuales las circunstancias evidentemente te llevan hacia, ¿no? Inferir cierta circunstancia. Estos son mecanismos mentales válidos y muy conocidos. O, ¿no? Por otro lado, ¿no? Muchas veces, esto de los muertos, pues tampoco lo podríamos, ¿cómo te diré? Afirmar, ¿no? Como tal. Pero si nos vamos a los testimonios de muchas otras personas que también los podemos poner en tela de juicio, obviamente, ¿no? Pues vamos a encontrar más o menos un porcentaje de como de metarrelatos o de narrativas que te indican en un momento dado, ¿no? Que han podido ver a un familiar como, por ejemplo, ¿no? Yo me refiero a mi propia experiencia. Yo he soñado, por ejemplo, con familiares que están muertos. Y es un sueño, ¿no? No te puedo decir que fue algo más allá, porque fue como lo experimenté. Pero generalmente tiene que ver con mis circunstancias, ¿no? Por las que estoy atravesando. Tampoco te puedo decir que estoy abierto y que recibo estos sueños todo el tiempo, ¿no? Porque te mentiría realmente, ¿no? Pasan de vez en cuando. Por ejemplo, cuando murió un primo mío, ¿no? Pues mi mamá lo soñó, etcétera, ¿no? Y dijo algunas cosas que fueron reveladoras, pero eso también, o sea, lo podemos referir como procesos mentales, ¿no? Procesos mentales que se han dado desde que el hombre caminó por la faz de la tierra y que tuvo la necesidad de soñar. Muchas gracias, muy completa su explicación. Y Azu nos quiere hacer una pregunta para usted. Muchas gracias. Sí, bueno, ya vemos de que nos sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y que sin ello no tendríamos memorias en el sueño. Pero, por ejemplo, hay veces en que tenemos demasiada carga de trabajo mezclada con estudio y tenemos que desvelarnos toda la noche. He visto que algunos dicen tomando más cantidad de agua al día recuperas como que el descanso que perdiste mientras no dormías, o que así recuperas el sueño, y algunos que otros métodos como tal vez podrían llamarse charlatanería hasta cierto punto de recuperar el sueño. Pero ahora mi pregunta es, ¿sí se puede recuperar como el sueño en sí o una parte de, o ya lo que no dormimos de plano ya ni durmiendo en el día más horas, se puede recuperar? Excelente pregunta. Sí y no. El sueño que no dormiste, no lo dormirás jamás. Definitivamente. ¿Me explico? Porque es una fase circadiana de un ciclo, ¿no? Que se repite como el tiempo, ¿no? Aparentemente es lineal, pero siempre estás en esta espiral. Ese peldaño lo has perdido y has pasado a la siguiente nivel de la espiral. Te puedes reponer el sueño, ¿me explico? Pero es otro mecanismo. El sueño también tiene que ver con la ansiedad, obviamente, ¿no? Si tú tienes trastornos de ansiedad, todos tenemos pequeños o grandes trastornos de ansiedad. Se ven reflejados en nuestra dieta y en nuestros hábitos. Si fumamos, si movemos el piecito, si me da más el cólico del lado derecho que del izquierdo, en fin, todos tenemos múltiples elementos en nuestra patología del carácter, o de la vida de relación, que revelan trastornos de ansiedad, ¿no? Los que dejamos de fumar, pues también es como una liberación, pero si tú fumas,
pues tú alimentas este trastorno. Y obviamente el sueño es la víctima número 1 de la ansiedad, ¿no? Las fases de insomnio, como por ejemplo, la gente que está conectada en el internet, ¿no? Luego puedes ver, generalmente tiene un patrón oscilatorio, ¿no? De repente tiene días en que sufre más de insomnio y de repente hay días en que simplemente se pierde, ¿no? Como en un sueño del no quiero saber nada. Y lo logra con una variación. Todo en el universo, en la naturaleza, todo, y esto no es una cuestión meramente metafísica, es una cuestión que lo ve la física cuántica. Todo en el universo vibra, las órbitas de los electrones, los espacios cuánticos, todo. Y el sueño también, ¿no? Como un registro, ¿no? Si tú no obtienes una buena calidad de sueño profundo, de movimientos oculares rápidos, o sea, sueño MOR o sueño REM, simplemente estás en otras fases de sueño que no son sueño propiamente, sino lo que llamamos dormitar. No duermes, dormitas. Entonces, no hay una relajación, ¿no? Tus glándulas suprarrenales no han dejado de excretar ciertas hormonas a tu corriente sanguínea, ¿no? No estás dejando circular la norepinefrina, que es lo contrario a la epinefrina, a la mal llamada, eso fue mi gato, a la mal llamada adrenalina. Y simplemente, como muy bien refirió nuestro estimado, empiezas a envejecer. Si alguna vez alguien vio esta película, un clásico de uno de los hermanos Scott, El Ansia, la inmortalidad y el sueño tenían mucho que ver, ¿no? Hacían estos experimentos con una especie de simio, que desgraciadamente, pues, parte de nuestra cultura científica es el que tenemos que explotar a otras especies para el avance del conocimiento, y sin embargo el estudio de sueño, pues afortunadamente se hace casi todo en humanos. Así que experimentamos con nosotros mismos en este campo, y bueno, pues estos hacían estos super experimentos y había unos vampiros, ¿no? Que estaban muy interesados en saber todos estos factores del sueño. Y bueno, quedaron como desencantados porque solamente tenían resultados, pero no tenían ninguna afirmación ni ninguna ley del sueño. ¿Me explico? Como muy bien había dicho nuestro amigo, que este mecanismo, este secreto que devela el mecanismo ya real, ¿no? Más desnudo del sueño, pues es realmente, como bien lo calificaron, un misterio. Misterio viene de esta raíz que como indoeuropea, que es más común en los idiomas germánicos, mist, ¿no? Que es la bruma, ¿no? Que está ahí como en bruma. Y curiosamente en muchos idiomas, incluso en náhuatl, lo mismo puedes decir sueño que bruma. Ahora yo me quiero ir un poco más hacia la parte metafísica del sueño, ¿no? Perdón, Si me lo permiten. Sí, sí O si hay alguna otra pregunta, pues la podemos responder. Sí, dame un segundito, Raes, porque voy a hacer una pausa porque me están comentando que se les está cortando mucho y creo que ya sé por qué es, porque tengo como el alta definición y necesito bajarle el rango, pero entramos como a esta parte de la metafísica y esto, entonces ya, denme nada más un segundito, ¿sí? Por supuesto. Gracias, entonces voy a parar tantito.